Hola a todos, bienvenidos a esta última unidad en la que vamos a hablar acerca de las técnicas de recuperación mejorada pues bueno, que se presentan. Ya hemos hablado, ¿verdad?, en la primera parte de este curso, los conceptos básicos, en la segunda, de cómo se realizan las simulaciones, en la tercera hemos hablado de el papel del ingeniero de producción y los mecanismos, ¿verdad?, que el pozo tiene para ayudarnos de manera natural para todos los mecanismos que se presentan en los yacimientos para su drenaje. Y también hablamos sobre la vida útil, ¿verdad? Sobre la recuperación primaria, la secundaria y la mejorada. Y bueno, lo difícil que puede llegar a ser diferenciar entre estas etapas en algunas ocasiones, ¿no? Ahora vamos a hablar específicamente de cuando se encuentran estas dificultades, específicamente cuáles son los métodos que tenemos a disposición para la recuperación adecuada. Normalmente se clasifica como recuperación mejorada cualquier método que se vaya a aplicar después de la recuperación secundaria por drenaje al agua o cualquier método que se tenga que utilizar para explotar un yacimiento que se muestre con condiciones diferentes a las convencionales, ¿no? En mucha literatura la van a ver como recuperación terciaria, ¿verdad? La tendencia actual implica aplicar estas técnicas antes de que se termine el drenaje con agua y aún desde el principio del drenaje con agua. Es decir, aún cuando ya haya una invasión en el yacimiento de agua subterránea, ¿verdad? Estos métodos se dividen en dos grandes grupos, los métodos térmicos y lo que llamaremos los métodos de inyección de productos químicos, ¿verdad? Hablemos de los métodos térmicos, que como su nombre lo dice, son aquellos que están relacionados directamente, ¿verdad?, con con, el aprovechamiento, ¿verdad?, de la energía térmica. Esta, estas técnicas de aprovechamiento de energía térmica, ¿verdad?, ¿cómo se emplean? Bueno, se emplean por medio de la transformación, ¿verdad? ¿A qué se refiere con la transformación? Normalmente vamos a hablar de eh, que son técnicas que van a aprovechar, ¿verdad?, la aplicación eh, de calor para transformar de líquidos, ¿verdad?, a vapores o bien inyecciones directas de vapor. Van a ser técnicas cuyo objetivo será reducir principalmente la viscosidad del crudo pesado o también del extra pesado. ¿Para qué? Bueno, al reducir la viscosidad, pues mejora mucho la movilidad y aumenta el factor de recobro que se tiene. Son especialmente efectivos en yacimientos que tienen crudos cuyos grados API son menores a 20 o con viscosidades mayores a 1000 centipoise. Además, que es importante considerar que estos métodos pues, van a requerir de alguna manera que haya una permeabilidad por lo menos entre media y alta y que el yacimiento pues tenga un espesor considerable para que pues, pueda funcionar adecuadamente o puedan funcionar adecuadamente estos métodos. Los más comunes o los tres, digamos, que conocemos son la inyección cíclica de vapor, en inglés llamada Huff and Puff, la inyección continua de vapor, el steam drive y la combustión in situ. Estos tres métodos son empleados en la actualidad y la mayor expertise reside en campos como California en Estados Unidos y, bueno, muchos campos de Venezuela. El, Sobre todo cuando hablamos de los primeros dos métodos. Y en el caso del tercer método,
ha sido probado, pero realmente ha sido un método que es difícil de controlar y que no se utiliza, digamos, en condiciones comerciales. Es decir, no es de los tres métodos, no sería como la primera opción a proponer, ¿verdad? Vamos a hablar también que, como decíamos, ¿verdad? Estos métodos van a consistir básicamente en inyectarle energía y agua al yacimiento, con el fin de reducir notablemente la viscosidad. Cuando hablábamos de aprovechar la energía térmica, bueno, a través de un fluido, ¿verdad? Que entre en el yacimiento. No vamos a discutir exactamente, digamos, temas específicos a esto, pero sí podemos decir que la inyección cíclica de vapor y la inyección continua son métodos que son muy usados. Aquí en México también hay muchos pozos que se utilizan de esa manera, ¿no? Así como en Venezuela. En otros países donde el crudo sea más ligero, bueno, normalmente no. Pero debido a las reservas naturales de México, por ejemplo, es posible que esto suceda. Vamos a hablar un poquito de detalle de cada uno. Hablemos de el de inyección de continua de vapor. La inyección continua de vapor, también conocida como steam drive o steam flooding, va a ser un método de recuperación térmica donde el vapor se inyecta en forma constante a través de los pozos que llamaremos pozos inyectores, ¿verdad? Que son pozos que se perforan en situaciones estratégicas para poder aportar este fluido a ciertas profundidades o alturas del yacimiento, ¿no? Para obviamente estimular la salida o propiciar la salida, ¿verdad? Eh, el principio físico con el que van a funcionar, pues va sobre todo porque va a generar un frente térmico móvil gracias a que reduce drásticamente la viscosidad y va a generar un empuje por el fenómeno de expansión. Eh, lo que va a generar una formación de una zona de condensado caliente que va a propiciar estos efectos, ¿verdad? Normalmente, con esta técnica vamos a generar, vamos a generar tres zonas, lo que llamaremos zona de vapor, zona de agua caliente condensada y zona de petróleo calentado desplazado. En otras palabras, la zona de vapor pues, va a ser la zona donde llega directamente el vapor directamente de presencia de el fluido a alta temperatura y que por lo tanto está en estado gaseoso. La zona de agua caliente condensada, bueno, en una mezcla del efecto de la pérdida, ¿verdad?, de calor del fluido y que se condense parte del vapor que se genera. Y la zona de petróleo calentado, que bueno, básicamente sabemos que por naturaleza los equipos perdón, los cuerpos, ¿verdad? Tienden a buscar una estabilidad termodinámica que va a hacer que el cuerpo más caliente, que en este caso tendría que ser el que nosotros estamos inyectando, ¿verdad? Transfiera calor, ¿verdad? Normalmente se busca que los pozos que tengan esta forma o vayan a utilizar este mecanismo, pues tengan espesores mayores a 15 metros, o más bien los yacimientos, ¿verdad? También se busca que haya una alta permeabilidad, mayor a 500 milidarcis, y que tengan una profundidad relativamente moderada para que no exista una complicación con el acarreo de fluido térmico, ¿verdad? Además, que es ideal que tengan una saturación de aceite alta, ¿no? Se debe de buscar que las presiones de aplicación, ¿verdad?, estén cercanas a la fractura, pero que también puedan ser controladas. Y que haya una calidad de vapor entre el 60 y 80%. En California se ha aplicado en zonas como el Kern River, Midway Sunset, y también en Venezuela, por ejemplo, se ha aplicado en cuencas como en la faja del Orinoco. En México se ocupa principalmente para
el crudo del sureste de ese país. Las ventajas de este método, bueno, porque principalmente va a tener un área de barrido amplia, va a permitir recuperación eh, un poquito más alta a largo plazo que otros métodos, tiene un mejor control del patrón de desplazamiento, es decir, es más fácil predecir las direcciones que va a tomar el fluido y estabiliza los niveles de producción, ¿verdad? Su desventaja principal, bueno, pues porque tiene una alta inversión en infraestructura como caldera, líneas de manejo y obviamente el propio manejo del agua. Además de que existe riesgo de canalización y también obviamente implica un consumo energético elevado. Otro factor a considerar en la aplicación de esta técnica de inyección de vapor continua, bueno, pues será principalmente que es muy susceptible a formaciones heterogéneas, es decir, si la formación en la que se encuentra el yacimiento tiene composiciones muy variadas, los resultados pueden ser mucho más variados que lo que nos gustaría, ¿no? Luego tenemos lo que es la inyección de vapor cíclica o también llamado Huff and Puff. Esta eh, es un método de recuperación eh, que a diferencia de la de inyección de vapor continua, ¿verdad? Se realiza en un solo pozo, alternando tres etapas operativas. Obviamente, con la misma función que se pensaba en la continua, ¿verdad? De disminuir la viscosidad y disminuyendo también tensiones superficiales entre las fases de los fluidos, aumentando la presión local del yacimiento. Para darnos una idea de qué tan efectivas pueden ser las inyecciones de vapor, podemos darnos cuenta que la viscosidad puede ser reducida en varios órdenes. Por ejemplo, podemos hacer que la viscosidad de 10.000 centipoise pueda caer a menos de 100 centipoise, lo que evidentemente favorece el flujo, ¿verdad? Este método cíclico funciona, ¿verdad? Inyectando el vapor saturado o sobrecalentado y se va aplicando en periodos entre días o semanas, dependiendo lo que nos haya arrojado las simulaciones, ¿verdad? Y su objetivo principal, pues, va a ser calentar lo que está alrededor. Un pozo, como les decía, tiene un ciclo operativo que vamos a dividir como primer ciclo, que va a ser el ciclo de mayor producción, ciclos posteriores, que pueden ser cualquier cantidad, ¿verdad? Siempre y cuando el yacimiento pueda conservar las condiciones de presión y temperatura y que los mecanismos de extracción funcionen, pero pues, obviamente va a tener la desventaja que puede volverse principalmente costoso, ¿verdad? A largo plazo. Tiene la ventaja que a diferencia de la continua, no se requiere de muchos pozos inyectores, sino solo de uno, ¿verdad? Por lo que necesita una menor inversión inicial. Y obviamente, al no estar sometiendo constantemente a diferentes empujes de presión de vapor, esta, esta formación, bueno, pues va a ser menos susceptible a que las formaciones sean heterogéneas. Es decir, como no va a estar constantemente, eh, podemos de alguna manera controlar más fácilmente los efectos que vaya a tener el vapor sobre las formaciones, a diferencia del continuo, que bueno, que cuando son heterogéneas, pues es muy sensible, ¿no? Y lo otro que también resulta muy relevante es que su aplicación es relativamente rápida y también por ello la respuesta eh, de cada uno de los ciclos, tanto el primero como los subyacentes, pues, es relativamente rápida.
Además de de la alta demanda energética que esto implica, eh, también tiene la desventaja que al tener una aplicación, digamos, de un solo pozo, pues obviamente va a ser mucho más susceptible a la pérdida de calor en comparación de la de inyección continua, porque pues, solo hay un punto de inyección, ¿verdad? Es una cuestión ahí como de lógica, ¿no? Podríamos imaginar como que la inyección continua inyecta dos o más fuentes, mientras que la inyección cíclica pues solo uno, ¿no? Y por lo tanto no es muy recomendable en pozos que sean demasiado profundos, ¿verdad? Porque si bien la inyección continua tiene un alcance moderado, la inyección cíclica tendrá un alcance mucho más limitado por el simple hecho de tener pues, solo una fuente, ¿verdad?, de alimentación. Si hablamos ahora de lo que conocemos como combustión in situ, que realmente también es llamada fire floating, este método se inyecta aire u oxígeno enriquecido o hace que se inyecte aire u oxígeno enriquecido para generar reacciones de combustión dentro del mismo yacimiento, utilizando parte del crudo que se encuentra como combustible, ¿verdad? El calor generado reduce entonces la viscosidad del petróleo pesado y lo desplaza hacia los pozos productores. El proceso ocurre bajo tres etapas que llamaremos etapa quemada, zona de combustión y zona de petróleo. La etapa quemada pues va a ser la parte del yacimiento básicamente que nosotros utilizamos como combustible. La zona de combustión pues, va a ser la parte que nosotros utilicemos, perdón, la parte quemada es la parte que tiene gas caliente y cenizas. Y la parte de combustión pues va a ser la que sirvió para la acción, ¿no? Para la reacción química. Y la zona de petróleo pues va a ser la zona que se vio beneficiada con el calor que se liberó desde la zona de combustión pasando por la zona quemada. Eh, las reacciones que normalmente suceden siempre van a ser que se encuentren en temperaturas de entre los 400 y 600 grados con oxidación de residuos pesados que tenemos como coke y craqueo térmico parcial del crudo. Normalmente funciona dando una ignición inicial y luego inyectando aire de manera continua, ¿verdad? Propiciando la propagación. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que a diferencia de las otras, pues esta genera un residuo en la producción, que son los gases de la combustión, ¿verdad? Esta técnica ha sido utilizada en países como California, Rumania, India y Venezuela. Y en otros países, como el caso de México, ha sido evaluada, pero hasta la fecha no ha sido probada, por lo menos no hasta donde marcan los registros actuales. Tiene la ventaja de que no requiere la generación de vapor, por lo que hablando en términos de necesidad térmica, pues será menor, ¿verdad? En superficie. Obviamente, al ocurrir la combustión in situ, pues eso va a hacer que la cantidad de calor que se genere en el yacimiento pues es bastante más alta, ¿no? Puede aplicarse a profundidades mayores que las dos técnicas anteriores y evidentemente va a generar una menor pérdida térmica. De entre sus desventajas, pues podemos imaginar que el simple hecho de hacer una explosión, ¿no? ¿Verdad? De generar una explosión en el fondo del pozo, pues ya hace que esto sea muy riesgoso, ¿no? Por el riesgo de canalización de aire, por ejemplo. Y, y obviamente en el caso del aprovechamiento, pues también va a generar problemas por los gases como el monóxido y el dióxido de carbono, que son productos no deseables de la combustión. Además, que aquí, aunque no importa si la formación es homogénea o heterogénea, va a generar sí o sí daños a la formación, sobre todo si los frentes son inestables, eh, para elegir
cualquiera de estas tres técnicas, pues se tiene que evaluar no solo el tema el tema de la economía, sino se tiene que evaluar como características de la formación, se tiene que evaluar eh, calidad térmica del vapor suministrado, se tiene que evaluar equipos disponibles y riesgo, ¿verdad? Además de normatividades, porque como les decía, la decombustión pues, es una de las menos deseables, ¿verdad? Muy bien. Como ven, los métodos térmicos, en resumen, van a ser el aprovechamiento de la energía térmica por medio de gas que permite ayudar a reducir la viscosidad por el efecto del calor en los fluidos del yacimiento y obviamente favoreciendo su movilidad. Muy bien, esto es todo, nos vemos en la siguiente cápsula.